Ya. Ahora vamos a seguir con la función de producción, y ya la habíamos definido, ¿no es cierto? Tenemos que la función de producción nos muestra la relación entre la cantidad de trabajadores y de máquina que yo contrato y la producción que va a generar esa cantidad contratada. Y habíamos asumido que solamente habían dos factores productivos que eran homogéneos entre sí, así que la función dependería solamente de la cantidad de trabajo y de capital que esté contratando. Acá hay una función de producción entonces, y tenemos que, en base a eso, si reemplazamos cualquier valor, podemos obtener cuál es la cantidad producida de dicho bien. Ahora nace la otra pregunta que es, ¿yo puedo contratar cualquier nivel de trabajo y de capital? Y la respuesta es no, va a depender de el espacio temporal que estemos analizando. Entonces hay decisiones diferentes si estamos trabajando en el corto o en el largo plazo. En el largo plazo, suponiendo que las decisiones son de aquí a un año, yo podría contratar cualquier nivel de trabajo y de capital. Pero si estamos viendo el corto plazo, podemos contratar o despedir trabajadores, ¿no es cierto? Pero con la maquinaria es un poco más complicado. Así que vamos a suponer que en el corto plazo, la función de producción solamente va a depender del nivel de trabajo que contratemos. Y el nivel de capital va a estar dado. Entonces voy a tener un nivel de capital que es fijo. Y mi única decisión va a ser entonces cuál es la cantidad de trabajo que contrato. Mientras que, como dice acá, en el largo plazo va a depender de ambas variables. Voy a poder manejar ambas variables. Ahora estamos viendo entonces en el largo plazo que vamos a tener que el producto marginal de los factores productivos siempre van a ser positivos, así que vamos a suponer que siempre va a ser mayor a cero, podría ser muy cercano a cero, pero va a llegar hasta cero. Pero este producto marginal va a ser decreciente. Entonces primero va a crecer, como vimos en el gráfico, pero después va a empezar a decrecer, como habíamos visto entonces en el video anterior, en las etapas de producción. Acá está la definición de producto medio, que ya lo habíamos visto en el video anterior, ¿no es cierto? El producto medio del trabajo es la cantidad producida partido en la cantidad de trabajadores que estoy contratando. El de capital lo mismo, pero ahora con respecto a al capital. Y suponiendo que el capital ahora no está fijo, podría ser interesante ver este producto medio. Si no, tendríamos que este producto medio del capital no nos sirve dado que el capital es fijo. Ahora, suponiendo que queremos alcanzar un nivel de producción, por ejemplo, veamos acá con un ejemplo en la pizarra, si tenemos que la función de producción es K por L, cambiamos esto a mayúscula, podría ver o podría buscar cuáles son las combinaciones de capital y trabajo que me entrega un nivel de producción. Por ejemplo, supongamos que quiero ver cuánto capital y trabajo necesito para producir 100 unidades, entonces tendría que 100 va a ser igual a K por L. Entonces, si quiero producir 100 unidades, podría despejemos K, que sería igual a 100 partido en L, y con eso entonces puedo ver todas las combinaciones de capital y trabajo que producirían cierta cantidad. Entonces, por ejemplo, si L es igual a 1, voy a tener que necesito 100 horas máquina para poder producir estas 100 unidades. Si L es igual a 2, voy a tener que K es igual a 50, y así entonces podemos ver para cualquier unidad de producción, cualquier nivel de producción. Y esto si lo graficamos, entonces sería algo así. Tenemos por acá la cantidad de capital, tenemos aquí la cantidad de trabajo, y tenemos que estas combinaciones se podrían ver de una forma así. Y esta curva, que nos muestra entonces todas las combinaciones de capital y trabajo, es la curva ISO-cuánto. ¿Qué significa ISO? Igual, cuánta cantidad. Entonces, esta curva nos muestra todas las combinaciones de trabajo y de capital que nos entrega el mismo nivel de producción. Entonces, todas estas combinaciones que están en la curva nos van a entregar un nivel de producción igual a 100. Y eso entonces lo vamos a poder ver para distintos niveles. Por ejemplo, para 200 tenemos que va a haber una curva más a la derecha, 300 más a la derecha, para 50 algo más a la izquierda, ¿no es cierto? Y así entonces tenemos que a mayores cantidades vamos a necesitar mayores niveles de trabajo y de capital, mientras que para menores niveles vamos a encontrarnos más a la izquierda, más cercanos al origen.
Y eso es lo que aparece acá, que tenemos que la función depende entonces de L y K, y podemos ver la isocuanta despejando una de las variables, que en este caso despejamos K y dejamos esta cantidad de capital necesario en función de el trabajo y de la cantidad que queramos alcanzar. Y como dice también, mientras mayor sea la producción, las isocuantas van a estar más a la derecha. Ahora, viendo esta curva, tenemos algo interesante que aparece acá. Y borremos un par para que quede más limpio esto. Tenemos que, ¿qué significa la pendiente de esta curva? Por ejemplo, esto que aparece aquí, o por acá, aquí la pendiente, que sería entonces la derivada de esta función, ¿no es cierto? Y lo que nos muestra es la tasa de reemplazo que existe en esta economía, o en esta función de producción. Entonces nos dice, por ejemplo, acá, que si yo aumento en una unidad del trabajo, tengo que disminuir una cantidad muy alta de capital para mantener mi nivel de producción constante. Así que nos muestra esta tasa de reemplazo. Aquí podemos ver que si aumento en una unidad del trabajo, tengo que disminuir muy poco el nivel de capital para mantener entonces el mismo nivel de producción. Así que estas tasas de reemplazo tenemos que son decrecientes, donde al principio, más a la izquierda, si yo aumento la cantidad de trabajo, la cantidad de capital tiene que disminuir mucho para mantenernos en mi nivel de producción, mientras que más adelante, al aumentar el trabajo, necesito renunciar cada vez a menos capital. Así que ahí está la pregunta de cuánto capital y cuánto trabajo voy a contratar para producir esta cantidad. Y eso va a depender entonces, en cierta medida, de la tasa de reemplazo que existe, que, como dice acá en la diapositiva, sería entonces la tasa marginal de sustitución técnica. Y esa es la pendiente entonces de la isocuanta, que nos muestra entonces, como dice acá, la tasa a la que la firma debe sustituir el factor trabajo por el factor capital. Al aumentar el trabajo en una unidad, en cuánto tiene que disminuir el capital para mantener el mismo nivel de producción. Ahora, centrémonos en, de nuevo, el corto y largo plazo, pero ahora con respecto a los costos. Hasta ahora vimos la producción, ¿no es cierto? Pero ahora veamos los costos de las empresas. Tenemos que la función de costos va a depender entonces de la cantidad de trabajo y de capital que yo contrate, ¿no es cierto? Suponiendo que solamente existen dos factores productivos. Entonces, en ese caso, tenemos que la función de costos va a depender del salario que me están cobrando los trabajadores, ¿no es cierto? O que les tengo que pagar a los trabajadores por la cantidad de trabajo que yo contrate, más el costo de capital que tenga por la cantidad de capital que contrate. Entonces, el costo de contratar los trabajadores más el costo de la maquinaria. Y en el corto plazo, dado que suponemos que el capital es fijo, tenemos que podemos dividir esto en una parte variable, que sería entonces en base a los trabajadores que yo contrate, más una parte fija que va a depender del capital. Así que tenemos costo fijo, que depende del trabajo, y costo fijo que depende del capital, y costo variable que depende del trabajo. Así que eso también va a ser relevante porque en el corto plazo entonces no voy a poder manejar el capital como quiera de forma óptima, y de esa manera entonces voy a tener costos mayores en el corto que en el largo plazo. Ahora, como dice acá, en el corto plazo podríamos ahora ver la función de producción también en función solamente del trabajo, y con eso solucionar nuestro problema de costos. Entonces veamos eso cómo se vería aquí. Ahora, supongamos que tenemos una función de producción que es de K por L, y nuestra función de costos, que depende de L y K, y ya sabemos cuál es porque siempre va a ser W por L, el salario por la cantidad de horas hombre que contrate, más R, que es el costo de capital, por K, la cantidad de capital que contrate. Así que supongamos que tenemos en el corto plazo un nivel de capital fijo, ¿no es cierto? Y digamos acá que K es 100. Entonces, en ese caso, tenemos que Q sería igual a 100 por L, ¿no es cierto? Reemplazando el capital dentro de la función de producción. Y despejando acá L, tenemos que L va a ser igual a Q0, acá suponiendo que queremos alcanzar un nivel de producción fijo, partido en 100. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos reemplazar en la función de costos para que solamente quede en función del trabajo, y esto sería igual a W por L
más R por 100. Así que además agreguemos un par de valores para que quede todo numérico, digamos que R es 10 y que W es 10. Entonces, de esa manera, el costo sería 10L más 10%, así que el costo total, en función de el trabajo, sería igual a 10L más 1000. Así que acá tenemos nuestro costo variable y aquí tendríamos nuestro costo fijo. Ahora, a la empresa no le sirve de mucho ver cuál va a ser su costo en función de cuántas horas hombre contrata, ¿no es cierto? Sino que sería más relevante ver esto en función de la producción que va a producir. Entonces, dado que tenemos que esta es la relación óptima de trabajo con respecto a la cantidad que quiero producir, podríamos reemplazar esto aquí. Entonces tendríamos que nuestra función de costos, en función de la cantidad, sería 10 por L. Podemos reemplazar en función de la cantidad, ¿no es cierto? U0 partido en 100. Y eso más los 1000, que es el costo fijo. Entonces tendríamos que el costo de corto plazo de producir cierta unidad sería, acá nos quedaría Q0 partido en 10 más 1000. ¿Y qué es lo que nos muestra esta función que aparece acá? Es el mínimo costo de corto plazo de producir cierta cantidad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero producir 100 unidades, tenemos que el costo sería 100 partido en 10 más 1000, que sería entonces 1010. Y ese sería el mínimo costo de corto plazo de producir esta cantidad, las 100 unidades. Entonces, de esta manera, podemos calcular el mínimo costo de corto plazo de producir cualquier cantidad. Y eso es lo que nos muestra acá entonces esta diapositiva, que para ver cuál va a ser la cantidad producida, o el mínimo costo, tenemos que primero despejar la cantidad de trabajo y dejarla en función de la cantidad que quiero producir. Entonces, en la función de producción despejo la cantidad de trabajo, y eso lo reemplazo en la función de costos para entonces calcular la función de mínimo costo. Y eso también lo podemos haber dejado de forma general, dejando W como W y R como R. Así que para cualquier nivel de salario, para cualquier nivel de costo de capital, para cualquier nivel de capital fijo que tengamos en el corto plazo y producción que queramos producir, vamos entonces a ver cuál sería el mínimo costo de corto plazo. Y eso es entonces lo que aparece acá. Despejamos en la función de producción el trabajo, lo reemplazamos en la función de costos, y ahí vamos a tener entonces que la función de costos solamente va a depender de la cantidad, donde va a haber una parte variable y una parte fija. Ahora, antes de seguir con los costos de largo plazo, vamos a ver aquí que hay distintas definiciones que también son importantes de conocer y entender. Entonces tenemos que, por ejemplo, está el costo total medio, que va a ser entonces el costo total partido de la cantidad. De corto plazo sabemos que está dividido ahora en una parte fija y una parte variable, así que eso también es relevante. Tenemos que el costo fijo medio es el costo fijo partido de la cantidad, costo variable medio, costo variable partido en cantidad, y así cada vez que diga medio se divide por la cantidad producida. De esta manera entonces vemos que si aumenta la cantidad producida, cada vez va a ser menos relevante dentro de los costos totales este costo fijo. Así que eso también es importante de ver. Y acá está cómo se puede descomponer entonces el costo total medio, que sería el costo variable medio más el costo fijo medio. Ahora, volviendo al largo plazo, podemos ver que se puede calcular cuál es el costo marginal de producir cada cantidad. Por ejemplo, aquí en el caso de esta función que habíamos calculado, podríamos ver cuál es el costo marginal de producir una unidad. Entonces, el costo marginal de producir una unidad sería la derivada de esta función, y la derivada de esta función con respecto a Q sería 1 partido en 10. Entonces, ese sería el costo de producir una unidad adicional. Y eso entonces sería el costo marginal de producción. Ahora, si lo dejamos en función de L y de K, tendríamos esta función que aparece acá, ¿no es cierto? Que es de K, L. Era W por L más R por K. Y si derivamos esto con respecto al trabajo y capital, con respecto al trabajo tenemos que la derivada sería el salario y el capital sería R. Entonces, en el largo plazo, si aumento la cantidad de trabajo, voy a tener que pagar
un salario más, ¿no es cierto?, por cada hora que contrate, y con el capital sería lo mismo, pero con respecto al costo de capital. Así que es fijo. Eso sería entonces el costo marginal, pero ahora asociando esto al largo plazo. Y lo podemos dejar entonces en función de trabajo capital, o lo podemos dejar en función de la producción. Y la derivada entonces que hicimos antes era en el corto plazo. Ahora, suponiendo que podemos ver o podemos decidir cuál es la cantidad óptima de capital y trabajo, entonces estamos asumiendo que estamos en el largo plazo, también podemos ver o podríamos calcular la curva ISO-costo. ISO significa igual, ¿no es cierto? Costo es costo, así que podemos ver todas las combinaciones de trabajo y capital que nos entregan el mismo costo. Como dice acá, podemos fijar un nivel de costo y tenemos que este costo va a ser igual a W por L más R por K. De hecho, escribamos acá con un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que el costo total es 100. Entonces 100 sería igual a W por L más R por K. De esta manera, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que despejar una de estas variables, por ejemplo K, y quedaría entonces en función de W, R y de L. Y de esa manera entonces vamos a ver todas las combinaciones de trabajo y capital que nos van a entregar el mismo nivel de costos. Entonces, si lo queremos ver gráficamente, vamos a tener acá el capital, tenemos aquí el trabajo, y tendríamos entonces que sería una recta C. ¿Por qué? Porque tenemos que la pendiente es un número fijo, ¿no es cierto? Así que sería una recta. Y todas estas combinaciones, entonces, por ejemplo, este punto o este punto, nos entregaría el mismo nivel de costos. Así que eso es la curva ISO-costos, es la curva que nos muestra todas las combinaciones de capital y trabajo que nos entregan el mismo nivel de costo. Y al igual que el ISO-cuenta, sería mientras más a la derecha va a ser mayor el costo, y mientras más a la izquierda va a ser menor el costo. Entonces, esta decisión depende del largo plazo, o sea, mejor dicho, del espacio temporal que estemos analizando, porque en el corto plazo no vamos a poder cambiar la cantidad de capital. Entonces, estamos con una variable fija. Así que eso sería de la curva ISO-costos. Ya conociendo la curva ISO-costos y la curva ISO-cuenta, ahora podemos ver el problema de maximización de producción y minimización de costos. Entonces podemos ver cuál es esta cantidad máxima que podría producir dado un nivel de costo, o cuál es el mínimo costo de producir cierta cantidad. Así que eso es lo que vamos a ver en el próximo video.